Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. Hemos estado hablando del sufrimiento y sé que muchos de ustedes deben estar pensando, pero el título de este grupo de podcast era Triunfo en su sufrimiento. Bueno, ya vamos hacia el triunfo, pero primero tenemos que entender el sufrimiento. Entender que el sufrimiento que vivimos y el dolor que experimentamos es, en cierta forma, la prueba de que existe un Dios, porque al ver el sufrimiento como algo injusto, como algo que no debería ocurrir, estamos viendo un esbozo del corazón de Dios en nosotros. Dios no nos planificó, Dios no deseó jamás para nosotros el sufrimiento, la muerte. Rompió su justicia el que nosotros trajéramos eso a nuestra vida. Y la modernidad, el secularismo, el agnosticismo o las versiones extrañas de ateísmo no nos dan una respuesta frente a ese desafío moral. De hecho, el secularismo y sobre todo la posmodernidad nos han ofrecido una ilusión, la ilusión del control. Pero es irónico porque a pesar de todos los avances tecnológicos y científicos que hemos hecho, que nos hacen creer capaces de controlar muchos aspectos de nuestra vida, en momentos como este y frente al COVID-19, nos damos cuenta de que somos capaces de controlar tan poco. Incluso la posmodernidad nos ha hecho creer que si logramos darle sentido al sufrimiento, podremos evitarlo, controlarlo. Más o menos así, si alguien, por ejemplo, me dice que tiene cáncer a los pulmones, automáticamente se nos viene la pregunta, oye, ¿fue por fumar? ¿Fue porque fumabas? Porque entonces, si yo no fumo, eso no me va a pasar. Si yo soy un buen papá, soy una buena mamá, mis hijos van a resultar siempre bien y como yo quiera. Si tengo buenos títulos y trabajo muy duro, entonces nunca me voy a quedar sin trabajo, sin empleo. Si llevo un estilo de vida saludable y como siempre sano y hago algo de ejercicio, entonces voy a vivir mucho tiempo. O si tengo dinero y me mantengo lejos de los pobres de la chusma, entonces no me voy a contagiar de COVID-19. Y así podríamos seguir describiendo la larga lista de falsas ilusiones, tratando de racionalizar las fuentes de nuestro dolor para creer que así las vamos a poder evitar. O si no hago esto o no hago aquello, entonces no voy a sufrir. Hasta que un día el dolor, el sufrimiento nos sorprende en toda nuestra comodidad y nuestro sentido falso de control. Irónicamente, nosotros sufrimos muchísimo menos de lo que sufría la gente en la antigüedad, pero le tenemos muchísimo más miedo al sufrimiento del que alguna vez ellos le tuvieron. En la antigüedad, y realmente no hasta hace mucho, parte de la sabiduría popular, incluso de la sabiduría familiar, radicaba en cultivar una conciencia de que el sufrimiento en la vida del ser humano es inevitable. Incluso el filósofo estoico Epicteto decía que debes recordarte constantemente a ti mismo y a aquellos a tu alrededor sobre tu vulnerabilidad y tu mortalidad. En un poema que hoy en día podríamos considerar algo sórdido, él dice: ¿qué daño hace, mientras besas a tu niño, susurrarle suavemente, quizás mañana ya no estés? Y claro que puedo imaginar a todos los hijos de Epicteto yendo a la terapia o al psicólogo. Pero en verdad, en la Europa medieval, 20% de los niños no llegaban a su primer cumpleaños. 50% de los niños fallecían antes de los 10. Y la gente de ese tiempo amaba a sus hijos tanto como lo hacemos hoy nosotros. La expectativa de vida era en promedio 35 años. Y en medio de todo eso, ellos eran capaces de tener una cosmovisión que le daba más sentido al sufrimiento del que la mayoría de personas logran tener hoy. Cuando piensan que podemos controlar la vida o la muerte con la tecnología, la técnica o incluso la legislación. Richard Dawkins, un famoso biólogo y ateo, describe el mensaje posmoderno del secularismo así: en un universo de electrones y genes egoístas, fuerzas desconocidas y replicación genética, algunas personas van a terminar siendo lastimadas, otras van a tener suerte y les irá bien, y no encontrarás en nada de ello ninguna rima, razón o justicia. En alguna ocasión, yo tuve que acercarme a la cama de hospital de un hombre que, siendo aún joven, vivía sus últimos minutos. Y no puedo imaginarme a mí mismo diciéndole:
Bueno, algunas personas tienen suerte, pero tú no. No hay rima, ni gracia, ni razón, ni justicia para ti. Yo creo firmemente que la desesperanza no es solo mala y poco placentera. Creo que está mal, creo que es incorrecta, creo que es falsa. Creo que está basada en una visión triste, egoísta y retorcida de este mundo. Hay algo extraño en ese sentido con el sufrimiento, y es que el sufrimiento apunta más allá de nosotros. Lo que parece que sí hemos aprendido a hacer, y lo hacemos con mucha frecuencia, es tratar de adormecer nuestro dolor con trabajo, o compras, o comida, o comodidad, o placeres secretos, o un par de copas de licor, y así, entre muchas otras cosas. Cada adicción que hemos agregado a nuestra vida es o fue un intento inútil y desvariado por tratar de escapar del dolor. Cada una de ellas. Cada una de esas adicciones nunca nos dio lo que ofreció, y lo que sí conseguimos fue adjuntar esclavitud al dolor que ya sentíamos. En el Manual de Medicina Psicológica de 1850 hay una famosa historia. Un actor italiano va a ver al doctor porque está enfrentando una terrible depresión. El doctor le recomienda, como parte de su tratamiento, ir a ver el show del famoso cómico de la época llamado Carlini. El doctor le dice: su depresión tendría que ser muy severa para que ni la actuación cómica del fabuloso Carlini le haga volver a sonreír. A lo que el paciente le responde: doctor, yo soy Carlini. Hay dos formas de sufrir, hay dos formas de sufrimiento. El sufrimiento por eventos dolorosos, por experiencias de pérdida, por crisis, por todo lo que la vida usa para golpearnos. Y el segundo es el sufrimiento con. Este es un tipo de sufrimiento voluntario, donde dejamos de hacer lo que normalmente haríamos para conectarnos con alguien que necesita ser escuchado, o le escribimos a alguien que necesita palabras de consuelo, o aportamos para que alguien que está necesitado tenga que comer hoy. Escogemos sufrir con alguien más su dolor. Y este último es el sufrimiento que Jesús escogió por nosotros. Siendo igual a Dios, no se aferró a la gloria y honor, alabanza y reconocimiento que el universo entero ya le debía, sino que prefirió hacerse hombre y sufrir con nosotros. Y se hizo experto en sufrimiento, dice Isaías. Él sufrió junto con los rechazados por inmundos, rechazados por las enfermedades que cargaban en sus cuerpos. Él lloró con los que se sentían aplastados y oprimidos y estaban perdidos. Él sufrió el rechazo y la burla, la humillación a favor de los pecadores con los que se sentaba a conversar y a comer. Y finalmente, luego de entrar a Jerusalén triunfante con la gente vitoreándole, terminó en el sitio de su máximo sufrimiento, la cruz, donde por nosotros sufrió lo que jamás conoció, el pecado y la culpa que eran nuestras. Él puso todo eso sobre sí mismo y sufrió hasta la muerte por ti y por mí. Nos preguntamos en nuestro dolor, ¿dónde está Dios? Pues está en la cruz, atravesado por clavos que lo sostienen a un madero. Solo Jesús nos revela lo que ningún otro falso Dios jamás ha podido revelar de sí: a un Dios herido, a un Dios quebrantado, a un Dios humillado, a un Dios que sufre con nosotros. Hace unos años tuve el privilegio por trabajo de viajar al Asia por unos días. En esa visita pude entrar a conocer un templo budista. Me paré respetuosamente poco más allá de la entrada del salón para contemplar frente a mí una inmensa estatua de Buda. Sus piernas cruzadas, sus brazos cruzados, sus ojos cerrados y una ligera sonrisa en sus labios. Mientras lo contemplaba, cerré por un momento mis ojos y solo podía pensar en esa figura, solitaria, agobiada, maltratada, torturada en la cruz con los brazos abiertos y su mirada fija en los cielos, clamando al Padre por ti y por mí. Ese es Dios para mí. Él entró en nuestro mundo de carne y de sangre, y se hizo de carne y de sangre, de lágrimas y de sufrimiento, y no lo dejó hasta estar seguro de que había recuperado la esperanza para nosotros. Sigue habiendo un signo de pregunta al final de cada uno de nuestros sufrimientos, lo sé, pero también está a su lado el signo del sufrimiento de Dios por nosotros.
la cruz. No honramos la vida, no honramos a aquellos que amamos, no honramos a aquellos que se esfuerzan y sacrifican su vida por otros, dejándonos hundir en la desesperación y la desesperanza. Y por eso luchamos. Y hoy te pido, lucha, esfuérzate. Pero recuerda que no luchamos solos, porque Jesús nunca nos ofreció que no sufriríamos, pero prometió que siempre, hasta el final de los días, estaría con nosotros, en todos y cada uno de nuestros sufrimientos, hasta el final de nuestros días en esta tierra, cuando inicie nuestra eternidad junto a Él. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 17 dice: Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Hay esperanza para ti y para mí en el sufrimiento de Cristo, pues su sufrimiento en la cruz nos dio la esperanza de una vida plena en Él, una vida abundante en Él, una vida eterna en Él. Medita en ese punto hoy. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.